Bueno, Libre también. Son salidas, ¿verdad? Entonces no es entrada. Bueno. Okay. Sí. bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta conferencia en racismo y terrorismo, flagelos del siglo XXI, lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos en algunos países de Europa, en Estados Unidos y demás. Están con nosotros la doctora Olivia Gall, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el doctor Moisés Garduño García, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos van a dar algún comentario previo y después pasamos a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con los periodistas, pero también en mi facultad de origen, la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, quiero aclarar que yo soy sobre todo experta en racismo y xenofobia. Esos son mis temas de expertise. Y entonces me voy a abocar a hablar básicamente de eso y tratar de relacionarlo con los acontecimientos que hemos estado viviendo, yo diría más allá de Europa, Estados Unidos, en estos últimos años del siglo XXI. Primero sí quiero decir que yo estoy de luto, no solo por Barcelona, no solo por Charlottesville, no solo por París, Bruselas, Berlín y otras capitales de Occidente que han sido afectadas por el terrorismo y que han llegado a tener cada vez más víctimas civiles absolutamente inocentes. También hay atentados en los países de Medio Oriente, en África, que tienen muchísimas víctimas, a veces muchas más, y que desgraciadamente en nuestros países no tenemos la cobertura que se requeriría. Así que también tenemos que estar de luto por las víctimas en esos países. Estamos en efecto viviendo tiempos extremadamente difíciles y muy peligrosos. Estamos viendo el recrudecimiento del racismo. El racismo, creíamos hace algunos años, 3, 4 décadas, que era algo que íbamos a poder conjurar, que no se iba a volver a presentar con la crudeza que le conocíamos durante la Segunda Guerra Mundial o antes de ella. Pero desgraciadamente lo que estamos viendo es un renacimiento, varios renacimientos de distintas formas de racismo, porque no hay solo una, hay varias formas de racismo. Y yo sí creo que en este momento extremadamente difícil y peligroso, el racismo y la xenofobia tienen un peso que jugar. Hay otros factores, pero definitivamente. Ahora, racismo no es solamente discriminación o ejercicio de poder contra otros por la diferencia en su color de piel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nos enseñaron y nos enseñan desde chiquitos en las escuelas en todo el mundo que hay 4 o 5 razas, la blanca, la negra, la amarilla, la roja y bueno, algunas combinaciones entre ellas. Esta idea de que estamos divididos en razas, cuyas diferencias biológicas y genéticas se nos ven a simple vista en nuestra fisonomía, es algo contra lo que tenemos que pelear. Yo soy coordinadora de una red que se llama Red Integra, red de investigación interdisciplinaria sobre racismo y xenofobia en América Latina, financiada por CONACYT, en donde estamos tratando justamente de quebrar esta idea de que realmente hay diferencias biológicas deterministas, esencializadas por la naturaleza, que explican inferioridades y superioridades que incluso son trasladadas a pensar que la gente de distintos tonos de piel tiene inferioridades de carácter moral, de carácter ético en cuanto a sus capacidades intelectuales y otras. Entonces, el racismo es un fenómeno complejo y tenemos que mirarlo así. En la manera en que se define raza, ha habido a lo largo de la historia, sobre todo de la Ilustración para acá,
pero también antes, llamándolo de otra manera, ha habido formas de mirar al otro que tienen que ver con lo que uno cree de su naturaleza biológica, pero también en lo que los racistas creen acerca de la cultura del otro, y dentro de esa cultura está la religión. Y también acerca de lo que los racistas creen acerca del medio ambiente en el que el otro nace o se desarrolla. Estamos cada vez viendo cómo la raza y el racismo tienen estos múltiples factores. Y si ustedes lo ven la coyuntura actual, tratando de aplicar estas definiciones a ellas, van a ver que en efecto la raza y el racismo son fenómenos mucho más complejos y que sí tienen que ver con lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es el miedo, el rechazo y el odio por el otro, pero el otro extranjero, el que viene de otras latitudes nacionales, el que viene de otros países, el que tiene otras nacionalidades y otras ciudadanías. El racismo y la xenofobia tienen muchos puntos de confluencia y muchas veces tenemos que analizarlos en forma conjunta. Y en esta coyuntura está entrando en juego, obviamente, la xenofobia. Ahora, aquí mi colega es mucho más especialista en Medio Oriente que yo, pero lo que sí quiero poner en la mesa es que cómo se fue armando la situación actual en la que los grupos fundamentalizados islamistas están siendo actores en Europa, sobre todo en Europa, y también en algunas partes de África y en muchos países de Medio Oriente, de estos actos violentos que desgraciadamente ponen en riesgo las vidas de mucha gente inocente. ¿Cómo se fue armando esta realidad? Solo quiero decir, y estoy segura de que tú abundarás más, pero que la situación no nació solamente con la guerra de Irak, como se piensa, o no nació solamente con el nacimiento del Estado de Israel, como se piensa, o no nació solamente con la coyuntura de la batalla entre los soviéticos y los estadounidenses por Afganistán. El contexto mediooriental es extremadamente complejo, lo podríamos remontar inclusive al Imperio Británico y cómo el Imperio Británico distribuyó en forma muy digamos, un poco irrespetuosa de las realidades étnicas, de fronteras religiosas, etcétera, en el territorio de Medio Oriente desde principios y mediados del siglo XX. Ahora, ¿el racismo es solo producto de Occidente? ¿El racismo solo es culpa de Occidente? ¿La xenofobia solo es culpa de Occidente? ¿El terrorismo que hoy está mostrando caras extremadamente fundamentalizadas de la mirada hacia los otros, solo es culpa de Occidente o solo es culpa de Estados Unidos? Yo creo que también allí tenemos que ser cuidadosos y ver que hay múltiples factores. Si nos colocamos, por ejemplo, en el nacimiento del Estado de Israel, el primero que reconoció el Estado de Israel fue la Unión Soviética, no fue Estados Unidos el que creó, digamos, el primero Estados Unidos no creó el Estado de Israel, es mucho más complejo. Si nos vamos a cómo Estados Unidos empezó a armar a Bin Laden, tenemos que pensar en la brutalidad de la invasión soviética a Afganistán. Si nos vamos a la guerra de Irak, tenemos que pensar en muchos factores extremadamente complejos, entre los cuales el imperialismo estadounidense sí, pero también en la brutalidad del régimen de Saddam Hussein, los conflictos que había entre los iraquíes y los iraníes, en fin, una cantidad de elementos que están allí colocados. Y bueno, yo para terminar quisiera decir que lo que acabamos de ver en Barcelona se ha repetido, es extremadamente lamentable. No todos los europeos, ni siquiera todos los regímenes europeos son responsables o culpables de esta situación, pero está creciendo el odio de los grupos fundamentalizados islámicos contra Occidente, ¿no?
y las tendencias, digamos, de centro, más moderadas, que están pensando más en las conciliaciones, no están ganando la partida en este momento. No sabemos bien cómo salir de este atolladero. Y en Estados Unidos está pasando algo extremadamente grave. Lo que pasó en Charlottesville el otro día no es nada más que los grupos del Ku Klux Klan vuelven a la palestra y hacen manifestaciones y lanzan sus consignas absolutamente racistas contra sobre todo poblaciones afrodescendientes, pero también absolutamente antisemitas contra los judíos del mundo. No se trata solamente de quienes viven en Israel o apoyan al régimen de Netanyahu. No es nada más eso. Aquí se unieron grupos de extrema derecha diversos, uno de los cuales es lo que se llama la alt-right en Estados Unidos. A la alt-right tenemos que seguirle la pista con muchísimo cuidado. Yo escribí un artículo que va a salir en una semana sobre este problema que se llama La alianza entre la alt-right, el gobierno de Trump y el Partido Republicano, una digamos, alianza racista y xenófoba extremadamente peligrosa, porque estos grupos de la alt-right son grupos de extrema derecha, pero muy refinados, con estudios universitarios, con un poder enorme como think tanks de extrema derecha, con un discurso que no suena tan burdo como el de los rednecks del Ku Klux Klan, que están insertos en altas esferas de los empresarios, insertos en altas esferas del gobierno. Hay 3 representantes de la alt-right en el poder ejecutivo de Trump, uno de ellos, Steve Bannon, en el Consejo de Seguridad del gobierno de Trump. Y lo que es más grave aún es que Trump no solamente no los rechaza, como lo pudimos ver, sino no los condena. O sea, el gobierno de Trump está haciéndole el juego a ese fundamentalismo extremo, que no va a ayudar a que el fundamentalismo también extremo, digamos, del lado islámico, se modere, sino todo lo contrario. O sea, desgraciadamente me parece que somos presa en este momento, y lo hemos sido en muchas épocas de la historia, de fundamentalismos que no nos están ayudando porque esencializan, porque ponen al otro en un lugar de total rechazo que nada más alimenta los odios y alimenta la violencia, y que mientras el mundo no dialogue de otra manera, mientras no nos escuchemos unos a los otros, mientras no entendamos las razones de los otros, mientras no combatamos frontalmente los regímenes que sí son regímenes autoritarios, violentos, represores y que alimentan esos fundamentalismos, no veo cómo vamos a poder encontrar los caminos para ir hacia otra dirección. Y es una tarea titánica. Y América Latina debe informarse mejor sobre lo que pasa en Medio Oriente, en África, no solamente sobre lo que pasa en Europa y en Estados Unidos y en nuestras latitudes. Tenemos que abrirnos a la prensa de todo el mundo, tenemos que escuchar las voces de la prensa progresista en Medio Oriente, incluida la israelí, que hay prensa progresista como Haaretz, que están tratando también de combatir estos fundamentalismos de Netanyahu y de la extrema derecha religiosa en Israel. Porque si no hacemos eso, no vamos a entender la complejidad de esta grave coyuntura. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Si me lo permiten, primero quisiera agradecer el tiempo prestado a esta convocatoria para tratar de dar algunas reflexiones sobre lo sucedido en Barcelona y ver de qué manera se puede conectar con los eventos en Estados Unidos de los últimos días. En primer lugar, quisiera manifestar mis condolencias a las familias de las víctimas del ataque en Barcelona, así como a las familias de las víctimas y los heridos afectados por la ola de violencia y racismo en Charlottesville, y también a las familias de las víctimas
de otros y muchos otros ataques, tal como lo menciona la doctora Gal, ataques perpetrados en ciudades como Bamako, Beirut, París, Teherán, Mosul, Estocolmo, Bagdad, Damasco, entre muchas otras ciudades en el mundo en los últimos años. Estos fenómenos de violencia y racismo considero que lamentablemente no son nuevos y pertenecen a dos caras diferentes de la misma moneda. El racismo expresado por algunos grupos de supremacía blanca en Estados Unidos se puede estudiar en resonancia con el ataque terrorista en España, en tanto ambos fenómenos parten del empoderamiento que han tenido las derechas radicales en varios países del mundo, sobre todo a partir de la crisis económica mundial del año 2008. Factores como la pobreza, pero también la crisis de las instituciones, el desempleo, la corrupción, entre otros, son el combustible que alimenta en su mayoría a las élites que comandan a estos grupos y sobre todo a las bases que los conforman, los cuales tienen características, entre otras, narcisistas, que se encuentran viviendo en plenos procesos de precarización económica e inconformidad social, sobre todo más en el caso de los movimientos extremistas de corte islamista, que se comunican en redes con una fuerte presencia en Internet. Esto aplica a los dos tipos de movimientos, los supremacistas y los yihadistas, y que además tienen un fuerte impacto sobre comunidades juveniles. Son grupos estos más parecidos de los que creemos, son grupos más parecidos entre ellos de lo que creemos, y su coexistencia, lo único que causa en la sociedad es un angustiante ambiente de odio, confusión e incertidumbre. En pocas palabras, tenemos jóvenes atacando jóvenes a través de ideologías, de falsas conciencias y de iconografías sumamente populares que culpan al otro de la crisis que experimentan y que culpan al otro como amenaza potencial a su existencia. Se trata de dos discursos racistas que se excluyen mutuamente, pero que en dicha exclusión se encuentra la razón de su existencia. De acuerdo con un grupo defensor de derechos civiles en Estados Unidos muy conocido, el Southern Poverty Law Center, en los últimos 2 años el número de asociaciones antimusulmanas en la Unión Americana creció hasta un 197%. Estos son datos que seguramente ustedes conocen. De 34 asociaciones que se tenían en 2015, en el año 2016, este grupo defensor de derechos civiles documentó 101 grupos en el 2016. Este crecimiento es proporcional al crecimiento de movimientos de supremacía blanca, es decir, el movimiento de grupos antimusulmanes es proporcional al crecimiento de grupos de supremacía blanca, de los cuales este centro ha documentado 130 pertenecientes al Ku Klux Klan. No todos los grupos de supremacía blanca son iguales. 99 grupos autodenominados como neonazis, entre la heterogeneidad que hay en ellos mismos, 100 grupos supremacistas blancos autodenominados como ultranacionalistas, 43 neoconfederados, 52 grupos anticomunidades LGBT y los 101 grupos antimusulmanes mencionados anteriormente, que se tienen que también juntar con grupos incluso de, separatistas negros, que también es otro tipo de fundamentalismo y de racismo a la inversa, ¿no? Entre muchas otras formas de racismo, como lo mencionó la doctora Gal. En total, al 2016, y de acuerdo con este centro, existían ya 917 grupos de odio documentados, grupos o aumento que coincide con el empoderamiento que sienten los líderes de estos grupos ante el advenimiento de Donald Trump a la presidencia y de Steve Bannon como su asesor. Muchos grupos, cuando vieron a estas personas tomar el poder, sintieron que tenían un pie directo en la Casa Blanca. Estos números crecen cada vez que hay un ataque como el de Barcelona, como el de París, como el de Bruselas, y la visibilidad del discurso de estos grupos supremacistas alimenta a su vez a los discursos y prácticas de organizaciones como el mismo Estado Islámico. No se trata de religión, sino de cómo se usa la religión para fines particulares, en este caso, el racismo. No hay diferencia, por ejemplo, entre el eslogan de Racial Holy War de los supremacistas blancos
y el Jihad Holy War de los yihadistas extremistas. En estos eslóganes poco tiene que ver el conocimiento mismo de la religión. Se trata más bien de construcciones sociales que se constituyen y determinan mutuamente para justificar su existencia y sus demandas. Es una perspectiva interdiscursiva, es decir, un discurso de odio no existe sin otro. Este discurso o esta perspectiva interdiscursiva tiene serias consecuencias en la vida material de las personas, las cuales estamos en medio de lo que diría Gilbert Ashkar, choque de barbaries. Ellos viven de la mirada del otro, de la contemplación de sus hechos y repertorios en un macabro ciclo de violencia que comienza a ser una característica de nuestros tiempos. Se trata de la violencia del espectáculo. Lo lamentable también es que esto tiene visibilidad solo cuando ocurre en Estados Unidos o Europa. Citando nuevamente las palabras de la doctora Gal, las víctimas también están en países de mayoría musulmana y son muchas más y no se cuentan igual, no se cubren igual. En lo que va del año 2017, solamente lo que va de este año, hemos tenido documentadas 2.408 personas que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar de Siria y otros países del Medio Oriente a las costas europeas. Estos datos son de la Organización Internacional para las Migraciones. Las guerras en Irak, Siria, Libia, el cólera en Yemen, el bloqueo en Palestina, la invasión interminable en Afganistán, más la pobreza en Níger, Etiopía o Malí, son elementos que explican en su mayoría la masiva ola migratoria que acarrea más muertes y tragedias que el mismo terrorismo. 28, por ejemplo, 28 de los países más pobres del mundo se encuentran en África, todos ellos con una población media, una media de edad menor a los 20 años. Eso quiere decir que África es un país joven, pobre, desempleado y productor de migrantes, y el destino sigue siendo Europa. Y las guerras en Siria, en estos países que acabo de mencionar, justamente provocan más olas migratorias que justamente se criminalizan con estos ataques que acabamos de ver y se confunde en un solo saco todos estos fenómenos. Para ir terminando, mientras haya pobreza y desempleo, habrá violencia y terrorismo. No es exclusivo, pero sí en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, la pobreza, el desempleo y la violencia van ligadas con el terrorismo. Esto es triste porque no es reproducido por los medios globales. Desafortunadamente ahora cada vez hay menos periodismo de investigación y los sucesos se transmiten con tintes inmediatistas y amarillistas. En esta conferencia de prensa yo quisiera aprovechar para decir que no podemos entender el terrorismo y la violencia, el odio y el racismo si separamos estos fenómenos del análisis del desempleo. Para estudiar la violencia y el racismo hay que entender el desempleo y sobre todo lo que ocurre con la juventud. La violencia y la tragedia ajenas debe ser un factor de preocupación global y no un espectáculo que genere rating y audiencia. Estos fenómenos que acabamos de presenciar en Barcelona y en España y Estados Unidos no son otra cosa que el resultado de la ola de odio que destaparon las derechas radicales en el mundo y que ahora no se sabe qué hacer con ellas y con tanta gente odiando en las calles. Si se dan cuenta, el problema es que todos estos ataques están surgiendo en las calles, que es un espacio público que pertenece a la ciudadanía. Y en el momento en que las organizaciones extremistas, racistas y yihadistas toman las calles, esto se convierte en un ambiente de suma preocupación porque coadyuva a la deshumanización de las calles y las plazas como espacio de poder público. Finalmente, quisiera hacer alusión al impacto mediático del atentado en la dinámica española. Tuve la oportunidad de estar en España hace 2 semanas y nos hemos percatado que ya hay cerca de 150 organizaciones sociales que se han unido bajo el lema Venid ya, bienvenidos migrantes de varios países del Medio Oriente. España hizo un compromiso con la Unión Europea de dar asilo a cerca de 17,000 refugiados en lo que va del año y en lo que corre del año, y a casi de un mes de que expire el plazo que tiene España para cumplir con este compromiso, hasta el día de ayer, el día del atentado, tan solo habían llegado un 10% de estos refugiados que España se comprometió a
a acoger. Antes del 26 de septiembre se supone que tenían que llegar a España cerca de 15,000 refugiados y sin duda yo creo que lo que ha ocurrido en Barcelona va a retardar este compromiso, si no es que se va a reformular lamentablemente por la forma en la que se relaciona los migrantes y particularmente los migrantes de origen musulmán con el terrorismo. Estamos abiertos a sus preguntas y muchas gracias nuevamente por venir. Gracias. De Enfoque, Ernesto Gloria, por favor. Buenos días, gracias por atender esta conferencia de prensa y estas preguntas. Doctora, me gustaría si nos pudiera hacer una especie de análisis o explicación sociológico, cómo ese miedo que se tiene hacia lo desconocido principalmente se transforma en rechazo y luego en odio. Esta forma de si vienen estas personas se van a comer a tus hijos, van a violar a tus mujeres, etcétera. Y también me gustaría que pudieran tocar un poco más a fondo el papel de los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos en lo que comentaba el doctor Moisés respecto a este espectáculo del miedo. ¿Qué tanto abona a la información el estar repitiendo las escenas y más bien parecería que estamos difundiendo ese éxito que tuvo el terrorismo? Y por último, aprovechando la palabra, si pudieran hablar un poco más a profundidad de la responsabilidad que tienen los gobiernos y qué tanto interés hay en realmente combatir este tipo de circunstancias. Y me refiero específicamente al presidente Trump, que todos sabemos que una guerra es más que una pérdida, una ganancia para una administración como la norteamericana, en donde siempre el uso de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, representan no un gasto, sino una inversión y al mismo tiempo va redituando no para el país, sino para diversas empresas norteamericanas. Muchas gracias. ¿Cómo respondemos? Tres preguntas y… Ok. Entonces, ¿quieres que yo empiece? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, esta primera pregunta podríamos tener 2 semestres de clase para contestarla, porque justamente es la pregunta sobre esto ¿qué pasa en la especie humana? ¿Qué pasa con nosotros que parecemos no poder, no temerle a la otredad, ¿no? Ahora, no quiero tampoco decir con eso que el racismo es un fenómeno que ha abarcado todas las épocas de la historia de la humanidad. Una cosa que sí sabemos es que los seres humanos tenemos una necesidad de clasificar. Eso sí es clarísimo, no importa la época histórica, la cultura, todo, tenemos una necesidad como de clasificar, digamos, quién soy yo, quién es el otro, dónde pongo cada cosa de mi identidad, de la identidad del otro, para sentirme más seguro, para poder establecer mis límites, para poder dominar mi hábitat, digamos, natural y sobrevivir, ¿no? Y reproducirme, pero también para dominar mi hábitat identitario. Es decir, no sentir que el edificio identitario que yo he construido, yo quiero decir un nosotros colectivo, es endeble. Cuando el otro aparece, puede hacernos sentir que esta manera de nosotros de explicarnos nuestra propia identidad, la famosa pregunta de Shakespeare de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, puede poner, este otro puede poner en jaque ese edificio identitario. O sea, eso sí ha existido por toda la historia de la humanidad. Desgraciadamente, incluso cuando uno revisa los textos de los que se llaman los historiadores del periodo sin historia, o sea, Pierre Clastre, algunos historiadores que trabajan sobre épocas en donde no hay historia escrita todavía, pero hay otras maneras de encontrar la historia. Desgraciadamente, lo más recurrente en la historia humana es considerar al otro como inferior, no como igual y no como superior. Sí
considera al otro como superior en algunos contextos en los que los pueblos han sido colonizados y entonces introyectan la inferiorización. Pero normalmente no funciona de esa manera. Bueno, ahora, el racismo es un fenómeno, hay un debate enorme, que cuándo nació, que sin, en fin, pero sí podemos decir que como lo conocemos hoy, es decir, esta idea de que el otro es inferior por su biología y que ésta se traslada a todo su ser cultural, individual, etcétera, sí nació o sí fue resultado de la Edad Media, pero se reforzó profundamente con las ideas de la Ilustración. ¿Por qué? Porque a partir de las ideas de la Ilustración, que son un salto cuántico en la historia de la humanidad hacia algo que debía haber liberado a los seres humanos de muchos yugos, ¿no? ¿Por qué? Porque planteaban que íbamos a ser iguales ante la ley todos, ¿no? Claro, dentro de las fronteras nacionales, pero sí. Esta idea, desgraciadamente, como no todos somos iguales y como dicen, algunos somos más iguales que otros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como ya no se podía justificar la desigualdad en términos religiosos, como ya no se podía justificar la desigualdad en términos legales, ¿no? Se empezó a justificar la desigualdad arguyendo diferencias naturales biológicas. Y eso provocó dos grandes lacras de la humanidad, digamos, profundizó, para decirlo. La discriminación de género, que se arguye que es biológicamente determinada, y la discriminación o el racismo, que también arguye que hay causas biológicas y por lo tanto incambiables, porque en ese momento lo que nos rige es la razón llamada científica, ¿no? Incambiables de los seres humanos. Y bueno, sobre ese edificio, pues sí estamos situados en un lugar muy peligroso. Entonces, yo contestaría, digamos, tratando de resumir, porque es complejo, pero las otras preguntas. Sí, los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, hay ahora llamados en las redes sociales todo el tiempo diciendo, por favor, aunque alguien de la sociedad civil haya estado ahí en estos eventos dramáticos y haya podido tomar videos, no los publiquen. Pero, ¿por qué? Porque es una falta de respeto a las víctimas, brutal, y a las familiares de las víctimas. Pero también es una manera, aunque uno piense que está tratando de combatir el fenómeno, sí es una manera de contribuir al amarillismo, es una manera incluso en algunos momentos de bloquear investigaciones en curso, y tenemos que tener extremo cuidado. Ahora, yo creo que sí hay líneas editoriales distintas en el mundo y en nuestro país, que hay algunas, desgraciadamente la minoría, que sí están tratando de hacer un periodismo de investigación, un periodismo más responsable, un periodismo que entiende las dimensiones de esto. Un periodismo que trata de abonar a los diálogos interculturales, interpaíses, o sea, un periodismo distinto, pero desgraciadamente es la minoría. Y estamos también, o sea, el periodismo que no quiere abonar a esta cordura, ¿no? Pues está contribuyendo a estas visiones fundamentalizadas, desgraciadamente. Y creo que ustedes tienen, los periodistas en todo el mundo, una enorme responsabilidad en todo, pero en este tema sin duda. Y en México yo diría que los periodistas, yo sé que probablemente los directores editoriales de los periódicos no los ayudan mucho, no lo sé, pero tienen que leer e informarse mejor sobre qué pasa en Medio Oriente y en África. Somos muy ignorantes en América Latina de Medio Oriente y África. Y la prensa tiende a también creer en teorías de la conspiración, abonar a teorías de la conspiración, respetar voces que no están autorizadas, pero que como son muy amarillistas, pues pegan y venden, ¿no? Y tenemos que tener cuidado.
todos tenemos, si nos importa este tema, que leer, como dije, la prensa internacional en los idiomas que nos sean familiares y tratar de ver distintas voces para entonces alimentar nuestra propia prensa de mayor seriedad. Y con respecto a lo tercero, sí, yo creo que, digamos, la carrera armamentista es uno de los factores más brutales que explican, además de la economía, de las crisis económicas que llevan a la gente a la miseria, al desempleo, etcétera. La carrera armamentista es uno de los factores más brutales que explican muchos de los conflictos bélicos y que alimentan los conflictos bélicos. Ahora, no creo que todos los regímenes enfrentan esta carrera que los alimenta económicamente, que alimenta económicamente a sus economías. No creo que todos los regímenes lo enfrenten de la misma manera. O sea, sí creo que hay regímenes que tratan, por lo menos, de frenar eso y de no entrar de manera tan indiscriminada en esa lógica, porque saben que eso también implica que estamos destruyendo el planeta de por sí con el calentamiento global. Eso ya parece, o sea, esto del terrorismo y del racismo va a ser una bicoca comparado con lo que vamos a ver si las costas se empiezan a inundar y las poblaciones empiezan a ir de las costas a las montañas. O sea, esto va a ser algo sin precedentes. Ya estamos haciendo eso. Nuestra querida especie que no cuida nuestro planeta, nuestra única casa, como decía Carl Sagan, el pequeño punto azul en el universo, ¿no? Pero creo que a regímenes los enfrentan distinto. Ahora, el régimen de Trump es extremadamente peligroso. Ustedes les recomiendo que lean un libro que se llama, no me acuerdo ahora el autor, pero lo pueden encontrar en las redes. Se llama Los tres Trumps, The Three Trumps, donde hablan de la historia del abuelo, del padre y del hijo. Y si ustedes ven, de verdad, aquí sí, perdón que use esa palabra, pero el linaje además masculino de Trump es verdaderamente aterrador. Ellos son, o sea, Trump es el producto más, no sé cómo decir, nefasto de un sistema que no solo digamos, admira la riqueza extrema, ¿no? Trump ahora acaba de su afortunado comentario de que él tiene negocios en Virginia. O sea, ¿cómo puede un presidente decir eso en este contexto, ¿no? O sea, un sistema que no solo alaba la riqueza extrema, sino alaba las ideas de supremacía blanca. No todo el sistema alaba eso, pero una parte del sistema alaba las ideas de supremacía blanca. O sea, hay que entender bien psíquicamente, históricamente, económicamente, culturalmente, religiosamente, el personaje que es Trump. Ahora, hace poco estuvimos en una ponencia, perdón que me extienda, pero es que me parece muy importante, en una ponencia dada por un colega que se va a doctorar ahora en filosofía de la ciencia, pero que es demógrafo, que nos mostró con absoluta claridad cómo desde hace 12 años la prensa en Estados Unidos, respondiendo a las encuestas que utilizan las preguntas étnicas y raciales de una manera muy tendenciosa, la prensa ha estado diciéndoles a los estadounidenses, y no solo la prensa de derecha, no solo, ha estado diciéndoles en 10 años, en 20 años, en 30 años, los blancos vamos a ser minoría o van a ser minoría en este país. La civilización que creó este país, blanca, cristiana, va a estar en minoría, casi vamos a tener que vivir en guetos, ¿no? Entonces, esto viene de la forma en la que se hacen las encuestas y los censos. Esto alimenta una paranoia en las poblaciones de por sí derechizadas, de por sí creyentes en estos valores, que no son valores, pero bueno, que además están empoderadas porque Trump está en el poder y la alt-right está en el poder y que entonces se sienten autorizadas. Y Trump está alimentándolas, apoyándolas, está dándoles un aval público. Ahora, esto está provocando ya un backlash, ¿no?
O sea, porque ayer leí en el Los Angeles Times un reportaje que me parece crucial. Hay ya comandantes de alto rango de las Fuerzas Armadas estadounidenses, generales, coroneles, que están dando conferencias de prensa diciendo que de ninguna manera van a apoyar al presidente en esta cruzada de apoyo a los fundamentalistas de la supremacía blanca. Entonces, se le está resquebrajando el poder a Trump y creo que tenemos que ser muy, muy vigilantes de estas voces que dentro del Partido Republicano, las élites, digamos, republicanas y las Fuerzas Armadas, inclusive hasta podría ser las congregaciones católicas, van a decirle a Trump, perdón, pero aquí sí no estamos contigo. O sea, fascismo no, nazismo no. Bueno, en fin. Claro. Y rápidamente, para complementar las respuestas, con respecto a los medios de comunicación tenemos que identificar las líneas editoriales. Se dice que cuando uno quiere saber la información más crítica sobre Estados Unidos hay que ver Russia TV. Cuando uno quiere saber algo sobre Rusia hay que ver CNN. Cuando uno quiere saber sobre Irán hay que ver la prensa saudí, y cuando uno quiere saber de Arabia Saudí hay que ver la prensa iraní. O sea, ya yo pienso que los periodistas tienen una gran responsabilidad, pero a veces también la toma de decisiones es de la línea editorial de la empresa donde se trabaja, y el margen de acción del periodista se queda muy limitado justo porque entra en un dilema si hacer el trabajo con la ética profesional con la que estudió su carrera, con el compromiso social que todas las ciencias sociales tienen o deben de tener al momento de que hacemos nuestros exámenes profesionales, o apegarse a la línea editorial para no perder el empleo, ¿no? Es que hoy el empleo o sea, debe de ser un derecho, pero hoy es un privilegio. La educación hoy es un privilegio, ya no es un derecho. La salud también, antes era un derecho, ahora es un privilegio. Tenemos la educación, la salud que podemos pagar. Entonces, esos dilemas no nada más están en los periodistas, sino también pues, en prácticamente todos los profesionistas, y particularmente de las ciencias sociales. Con respecto a los gobiernos, pues de ahí viene justamente el poder de representar las circunstancias en el mundo, ¿no? Las personas ahora con las redes sociales y los dispositivos electrónicos podemos tener la agencia de autorrepresentarnos, pero el poder de difundir las imágenes todavía sigue dependiendo de grandes centros de poder de representación y de regímenes de representación, particularmente provenientes de los gobiernos y sus medios. Y en el caso de Trump, aunque ya hemos visto algunos enfrentamientos con algunos medios de comunicación, la forma en la que un tuit de Donald Trump determina o no el valor del peso, el comportamiento de ciertos grupos de poder, sigue siendo todavía impresionante con la capacidad que pueda tener un líder de una organización social como, no sé, una ONG en España o en cualquier otro país con el mismo tuit, ¿no? El impacto sigue siendo muy diferente. Y claro, los gobiernos siempre van a poder utilizar la información a su favor. Esa es una gran realidad. Y con respecto al racismo, ¿no? yo cuando escuchaba a la doctora me preguntaba si el racismo es compatible con la democracia, ¿no? Es decir, ese es el precio que tenemos que pagar para respetar una elección en Estados Unidos que se dice democrática. Es decir, tolerar a personas como Donald Trump y sus valores, como dice la doctora, yo creo que no. Yo también creo que el espíritu de la democracia, que aunque no es perfecta, está muy lejos de lo que se trata de proyectar desde Estados Unidos y su modelo democrático, que para variar quiere exportarlo a otros países, ¿no? Y muchas veces recordando a George W. Bush en el nombre de Dios también, porque así dijo George W. Bush cuando invadió Irak. Fue un discurso también de fundamento religioso. Y con respecto al otro, la construcción social, ¿sí?, es algo que nos determina también. Uno determina su identidad también a partir del otro. Esto es algo, yo me atrevería a decir incluso algo histórico en los seres humanos. Nos hemos conocido y reconocido a través del otro, pero cuando se inserta el elemento del poder,
de querer ser más que el otro, ya reconocido y conocido con él, entonces se trata de ser reconocido sobre él, ¿no? Un poco atendiendo las primeras líneas de la doctora Gal en su intervención. ¿Cómo debe ser el periodismo? Un periodismo ideal, ¿verdad? Ético, de investigación, crítico, autocrítico y sobre todo dedicado también a combatir estigmas y a encontrar las causas de las cosas que nos afectan como sociedad. Esto existe en gran medida en minorías periodísticas, pero porque la audiencia también se ha redefinido. Ya la audiencia ya no está interesada en saber las causas de la situación, sino la audiencia está prácticamente al pendiente de los sucesos amarillistas que cuando se proyectan en la tragedia ajena o la muerte ajena, le recuerdan a la audiencia que está viva. Ver la muerte del otro en la pantalla, la tragedia, la sangre, el horror, lo que Caravaro llama horrorismo, le recuerda a la audiencia que la está viendo, a veces en vivo, que uno todavía está vivo, ¿sí? Y que uno todavía respira y que todavía eso puede servir incluso como una forma de paralizar la movilización política. Combatir eso puede ser una pista para un periodismo más ético y social. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Miguel, por favor. Sí, buenos días. Únicamente preguntarles qué pueden hacer los gobiernos, en este caso España, pero el resto de los gobiernos para combatir estos actos terroristas. Hemos visto que en Estados Unidos cuando hay algún ataque responden con más violencia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la actitud? ¿Hay una receta para que los gobiernos puedan de alguna manera evitar estas, sobre todo que los daños son hacia población civil? Bueno, qué pregunta, es una enorme pregunta. Pues, a ver, los gobiernos, obviamente, incluso los que tienen como muy buenas intenciones en cuanto a avanzar hacia la resolución de estos problemas, están atrapados también en unas pinzas muy complicadas, ¿no? Les doy un ejemplo que no tiene que ver con esto necesariamente, pero que nos es muy cercano. El gobierno, por ejemplo, de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales no es bien visto en este momento por muchos de las organizaciones indígenas que él llevó al empoderamiento, incluso con indígenas en el poder, en el gabinete, en el parlamento, etcétera. ¿Por qué? Porque lo acusan de haber violado la consulta previa. Es decir, lo acusan de que en grandes proyectos de desarrollo, como construcción de carreteras, empresas de explotación de recursos naturales, de gas, etcétera, no respetó la voz de los pueblos que lo han apoyado y a los que él llevó a un lugar muy digno, si uno piensa en el histórico racismo boliviano, tremendo, ¿no? ¿Por qué Evo Morales está haciendo eso? Porque está atrapado entre el gran reto del desarrollo de un país pobre, sometido a todas las presiones por su condición de subdesarrollado, ¿verdad? Y la voluntad de aquellos que él empoderó. Y no es, o sea, digamos, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque independientemente si pensamos que es alguien honesto, no honesto, etcétera, pero es un dilema muy difícil. Bueno, yo creo que muchos gobiernos están colocados en esta coyuntura de terrorismo, racismo, xenofobia, etcétera, en lugares de ese tipo, ¿no? ¿Cómo balancear, ¿no? Las relaciones dentro de la, digamos, los grandes sistemas de alianzas militares y económicas como NATO, ¿no? Cómo balancear sus vínculos con NATO y al mismo tiempo sus relaciones con Rusia, ¿no? Cómo balancear eso con sus relaciones con China,
¿Cómo hacer el rejuego entre todo eso, ¿no?, y su política en África y Medio Oriente? ¿Cómo balancear eso con las prioridades energéticas que bueno, estamos muchos científicos tratando de que ya no vayan por el lugar del petróleo, sino otros caminos que nos liberen de también estos yugos que se traducen en militarismo? Pero entonces, ¿cómo balancear todo eso y al mismo tiempo ser políticamente correctos, éticamente correctos, en cuanto a el inmenso sufrimiento que esta ola de violencia extrema fundamentalizada está creando en muchas poblaciones? No es fácil. Ahora, algunos han tomado caminos de cierre absoluto a la inmigración. Por ejemplo, Brexit, digo, en parte es eso. En parte es decirle, sobre todo a los inmigrantes digamos, que tienen como religión el Islam, decirles, ustedes ya no entran a este país, ¿no? Hay países que se han derechizado profundamente, en parte también por esa cerrazón, como Hungría, que está ahorita con regímenes de extrema derecha, también muy peligrosos para Europa. Polonia está incurriendo otra vez en estos caminos, ¿no? Bueno, ¿quiénes no están incurriendo en estos caminos de cerrazón absoluta? Están tratando de mediar. Como tú nos dijiste, España había dicho, voy a aceptar algunos miles de refugiados, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién sabe? Porque los sectores conservadores van a decir no. Ahora, hay que entender una cosa, no son los inmigrantes musulmanes los que provocan esto. Hay algunos inmigrantes muy contados que se radicalizan y son cooptados, como bien lo dijiste, por las redes sociales. Algunos de ellos además son personas que han sufrido abuso en su niñez, por ejemplo, cosas así, ¿no? Tienen perfiles psíquicos también particulares. Muchos de los que han incurrido en esto son ciudadanos ya europeos de tercera generación, pero que han sido cooptados porque también en estos países, con todo y todo, siguen siendo ciudadanos de segunda o de tercera. O sea, es muy complejo. Entonces, pero digamos, ¿qué me parece a mí? Y bueno, yo no estoy en el lugar de poder y nunca quiero estarlo, de verdad, no sé cómo hacen para manejar todos esos hilos, pero ¿qué me parece a mí que el mundo tiene que hacer? Uno, por ejemplo, ante la crisis siria. La crisis siria es una crisis de magnas dimensiones humanas, o sea, contra miles y millones de seres humanos. Es una crisis similar, en cierto sentido, al holocausto contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El mundo se cerró hacia los judíos, se cerró. ¿Vamos a hacer lo mismo con los sirios? Todos los países del mundo, todos, no importa cuán pobres sean, deberían aceptar una cierta cuota de sirios. Y el argumento, por ejemplo, ¿por qué México no acepta más sirios? El argumento de que es que nos van a quitar los trabajos es falaz. Porque si aquí llegan 25,000 sirios o 50,000 sirios, no, el impacto sobre la cuestión laboral no va a ser el que de pronto se dice de manera muy irresponsable. Todo el mundo debería proteger a esos sirios que están atrapados entre el fundamentalismo de ISIS, de Al-Qaeda, y el fundamentalismo brutal del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Por ejemplo, ahora, hay países de Europa que abrieron sus fronteras y que no entran en esta locura de que todos los todos los musulmanes son terroristas. Hay países que están tratando de ser más flexibles, pero tienen que escuchar las voces internas y tienen que mediar entre sus voces internas, porque algunas se cierran, algunas están totalmente abiertas y otras no saben muy bien qué hacer. Entonces, es complejo el fenómeno y ojalá haya más gobiernos que representen voces de cordura, de apertura, de
de no odio por el otro a esos niveles, de no miedo a esos niveles, porque cuanto más haya gobiernos así, más fácilmente podremos salir de estar en manos de los fundamentalistas. Con respecto a la pregunta, la conducta de los gobiernos, para entender la conducta de los gobiernos sería muy bueno entender la forma en la que funciona el poder. El poder siempre funciona en las élites para trabajar, para mantenerse en el poder. Es decir, aunque en términos discursivos se tiene que velar por el bienestar de la sociedad, se tiene que garantizar ciertos recursos porque la sociedad otorga y paga impuestos, ¿verdad? La forma de actuar de los gobiernos y sobre todo los que están relacionados con las intervenciones en Medio Oriente, ¿sí? Rusia, España, Estados Unidos, Inglaterra, siempre será velar particularmente por los actores políticos que se están beneficiando de esas guerras. Por ejemplo, la colaboración de los últimos 5 años de España en la OTAN ha sido fundamental para mandar, por ejemplo, los misiles Tomahawk que Donald Trump ordenó en la primera intervención de la administración Trump en el Medio Oriente, en Siria. El papel de España en la venta de armamento y la logística de la balística para mantener las armas es también fundamental a partir de su posición estratégica en el Mediterráneo. El papel, por ejemplo, de España al interior de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para atacar supuestamente al Estado Islámico en Siria e Irak ha sido también determinante, y esto pues ha empoderado a muchas empresas que se dedican al rubro del armamentismo, y no es una justificación del terrorismo, es una explicación del terrorismo. La forma en la que este atentado, de acuerdo con la misma prensa española, se había estado esperando por estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el gobierno? ¿Cómo esperar un cambio del gobierno cuando en los últimos 5 años ha estado trabajando para mantener los intereses de estas armamentistas, de las empresas que hacen uniformes, que incluso le han vendido uniformes también al Daesh? Por ahí salió un reporte al respecto. Es muy difícil pensar, ¿no? Pero el debate también se tiene que centrar, por ejemplo, en los gobiernos más federados, por ejemplo, más locales. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar este atentado o este ataque, no fue un atentado, fue un ataque al proceso independentista de Cataluña, por ejemplo? Hoy uno de los representantes del gobierno de Cataluña mencionó que era visceral relacionar el ataque con el proceso de independencia, que ha ganado mucho terreno en los últimos 5 años también, ¿no? Ha habido referéndum populares, ha habido también diferentes encuestas, y en todas, o en la mayor parte de ellas, el porcentaje independentista siempre sobresale sobre el de la relación con España como parte de España. Supongo que el proceso va a seguir adelante, pero el gobierno español va a utilizar esta situación para tratar de frenar el proceso y convencer a Cataluña de que siga perteneciendo a España por razones de seguridad. ¿Cómo va a reaccionar? O sea, estos son como los intereses de reacción del gobierno español, ¿saben? O sea, como estos son como los intereses. Que las víctimas y el desarrollo de las víctimas, volvemos a lo de los medios de comunicación, que de eso se encarguen los medios. Prácticamente, hasta voy a utilizar una palabra un poco arriesgada, ¿no? No solo de victimizar y revictimizar, ¿no? a las personas que fallecieron. Las personas que fallecieron, los medios muchas veces las matan hasta 2 o 3 veces más. La primera muerte por el atropellamiento, la segunda la muerte mediática, la tercera la apología de la muerte, del llanto, del sufrimiento, y mueren múltiples veces, ¿no? Roxana Reguillo tiene un trabajo, yo iba a decir fantástico, pero en el sentido de que explica muy bien la forma en la que muchas personas, cuando son revictimizadas, mueren varias veces. Entonces,
a lo mejor mi posición es un poco fatalista, no optimista, pero la historia, en términos empíricos, lo que pasó en Bruselas, en París y con las víctimas y la sociedad no ha causado grandes cambios al respecto. Efectivamente se empoderó Le Pen en la derecha, ganó Macron, pero el interés nacional de Francia sigue siendo el mismo, sigue siendo entablar negocios, mantener a la élite en el poder, mantener el discurso y el debate entre derecha e izquierda, y a final de cuentas eso no cambia, ¿no? Es como el interés nacional en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Hay debate, hay diferentes formas y caminos de hacer las cosas, pero hay un interés nacional que prácticamente cambia muy poco. El ejemplo de México es otro ejemplo muy real y muy cercano. A nuestra sociedad se le estigmatiza y se le reestigmatiza varias veces a partir de esta administración. Para muchos grupos que apoyan a Donald Trump, nosotros somos violadores, somos ladrones, somos personas que van a robarles empleo, y el gobierno mexicano, con un secretario de Relaciones Exteriores que dijo, y son sus propias palabras, vengo a aprender, ahora está renegociando, sí, con una delegación el Tratado de Libre Comercio en términos para intereses empresariales muy específicos, y aludiendo a algo que incluso Estados Unidos nos hizo el favor de poner en la mesa, que es el dumping de salarios. ¿Saben? México no ha subido salarios como dijo que lo iba a hacer, y eso es algo fundamental para la capacidad adquisitiva del mexicano de a pie. Entonces, estos son los mecanismos en los que los gobiernos ponen mayor atención, y me duele decirlo porque no debería de ser así, pero estamos prácticamente al final, a la improvisación de políticas sociales para contener grandes amenazas de movilización político-social por parte de varios grupos, que algunos aguantan más, otros menos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la crisis en Siria, pues mientras más actores hay, más difícil solucionar algo así. Es evidente que lo que ha ocurrido en Barcelona tiene que ver con la crisis en Siria, pero muchas veces las negociaciones que se llevan a cabo en cumbres como Ginebra, como Astaná, tienen que ver con la situación en el terreno de las fuerzas militares de los gobiernos que están negociando en esas mesas. Si hay demasiadas muertes, o aunque se suene cruel, si se requiere cargar armamento, turbocina, hay siempre acuerdos de paz o de alto al fuego. Pero en cuanto a eso se recarga y las mesas de negociación se traban, el alto al fuego se rompe y sigue la dinámica, ¿no? Entonces, es muy difícil dar una solución, porque como hay más actores, hay más intereses, pero yo llamo y aprovecho la conferencia de prensa para decir que la sociedad también tiene voz y voto, y no hay que esperar las soluciones siempre desde arriba, desde las mesas de negociación, que aunque son actores determinantes, no son los únicos para llamar hacia soluciones de acompañamiento, de solidaridad, de conciencia con lo que está pasando en otras partes del mundo, así como los conflictos que vive México también son sensibilizados en otros países vecinos, ¿no? Eso yo podría decir al respecto de esto. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Qué pasaría si la xenofobia que estamos viviendo en estos tiempos actuales no llegara a ser controlada y pudiera empeorar la situación actual? ¿Y cómo afectaría a los civiles de los países involucrados? Pues, mira, yo coincido con Moisés en que el panorama es muy gris y que no tenemos muchos motivos para ser optimistas. Si somos realistas, no tenemos
muchos motivos para ser optimistas. Y también coincido contigo en que las lógicas estructurales de desarrollo y de poder son tan poderosas que marcan las agendas del poder muchas veces más allá incluso de lo que algunos de los actores más progresistas, digamos, quisieran, ¿no? Sin embargo, creo que sí tenemos que hacer ciertos matices. O sea, sí me parece que hay que hacer ciertos matices, porque aunque estoy de acuerdo contigo y algunos vaticinan que Macron va a acabar siendo la, ¿cómo se llamaba? La gran neoliberal británica, Margaret Thatcher, francés, porque no le va a quedar de otra. Bueno. Pero creo que sí hay una diferencia entre Le Pen, con todo el neoliberalismo de Macron y Macron. O sea, creo que si Le Pen hubiese llegado al poder, y te estoy contestando, espero, a tu pregunta, pues la coyuntura en Europa hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque Le Pen iba a minar la Unión Europea, iba a aliarse con Brexit, iba a aliarse con Trump. Y desgraciadamente, como dicen muchos de mis colegas politólogos, ya no íbamos a hablar de Trump-Brexit, íbamos a hablar de Trump-Putin-Brexit, porque el gobierno ruso también está entrando, o sea, también tiene estos intereses que no están resolviendo la situación. El gobierno ruso también es un gobierno extremadamente conservador. Ustedes han visto, o sea, contra la agenda LGBT, o sea, es un gobierno que no está representando intereses menos racistas, menos xenófobos, menos discriminatorios, menos que contribuyen menos a la radicalización y fundamentalización. Estoy de acuerdo en que Obama no. O sea, Obama nos, como dice Lorenzo Meyer, Obama me cae muy bien, desgraciadamente, cuando era presidente, desgraciadamente es el presidente de Estados Unidos. O sea, Obama nos cae muy bien, sí, yo creo que a todos, es una persona que sin duda cae bien, pero no pudo o no quiso, o entre las dos, cambiar muchas de las cuestiones estructurales que hoy estamos viendo con un Trump que es un fascista al poder del país más poderoso del mundo. Es muy peligroso. Es un fascista, es un supremacista blanco, es un islamófobo, pero brutal, ¿no? Él dice que no es antisemita porque porque encumbró a su yerno, pero eso es mentira. Si ustedes leen muchas de las cosas de Trump, él coincide con los supremacistas blancos del Ku Klux Klan, de que los judíos otra vez hay que exterminarlos de la faz de la tierra. Entonces, yo creo que estamos en ese camino que tú dices. No estamos logrando en este momento controlar las xenofobias. No estamos logrando hacerlo. Los que estamos tratando de hacerlo, que somos muchísimos en el mundo, o sea, estoy de acuerdo con Moisés, la sociedad civil se está moviendo. Tampoco pensemos que en los países más afectados por esto, por ejemplo, que son, y además pobres, subdesarrollados, explotados, con colonización interna, etcétera, no son solo víctimas. La gente tiene agencia y la gente se mueve. Pero no tenemos suficiente poder y estamos trabajando cada uno en sus pequeños nichos hasta donde le es posible y tratando de comunicarse con los mismos nichos en otros países para unir fuerzas, para que las voces nuestras crezcan y que no estén divididas por las fronteras nacionales, porque los nacionalismos se vuelven chauvinismos, son una lacra brutal en nuestro planeta, ¿no? Y hay países que no tienen el poder, digamos, que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que tiene China, que tiene Rusia, cuyo nacionalismo no ayuda tampoco. Es decir, el nacionalismo nos puede servir para protegernos cuando realmente somos atacados como nación, pero la mayoría de los nacionalismos también crean enemigos artificiales
y también alimentan sentimientos patrioteros que son tan baratos como aquellos del amarillismo de cierta prensa. Y si nosotros no tratamos de pelear contra eso, desde todas las naciones caemos en las garras de estas xenofobias que crecen. México, tristemente, es un país muy racista. Pero es un país racista que nos ha costado mucho trabajo convencer a este país de que hay racismo. ¿Por qué? Porque está fundado nuestra identidad nacional en el profundo amor por la idea de que somos una mezcla de sangres y culturas y por lo tanto no podemos ser racistas, porque el racismo más puro y limpio del siglo XIX nació sobre la base de la idea de que una sangre pura crea una identidad nacional fuerte, que a su vez crea una nación con futuro, que luego alimenta que sus poblaciones sean de sangre pura. México no hizo eso. Entonces creemos que por eso no somos racistas, pero disimulado debajo de ese manto mestizófilo, hemos sido muy racistas contra pueblos indígenas, afrodescendientes y también mestizos, pero también tristemente hemos sido xenófobos. México es muy xenófobo. Les voy a dar un dato que, bueno, a ver, les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Cuántos porcentaje de inmigrantes creen ustedes que viven hoy en nuestro país? Inmigrantes, o sea, ciudadanos de otras naciones que viven hoy en nuestro país en situación legal. Díganme un porcentaje de la población nacional. 3%. ¿Alguien dice más, menos? 10%. ¿Alguien tiene otra cifra? ¿No? Bueno, 1%. 1%. Y en 1930 era exactamente igual. México lleva 80 años con una política de puertas cerradas a la inmigración. Hemos sido extremadamente generosos en términos de asilo político de algunos personajes o grupos perseguidos, tampoco en números estratosféricos. Los españoles que vinieron fueron 30,000. León Trotsky sin duda, Sandino, Martí, los refugiados de las dictaduras del Cono Sur en los años 70, los guatemaltecos antes, los brasileños en los 60, pero no en términos de refugio ni de inmigración. Es un país que se cerró a la inmigración. O sea, si en 80 años solo 1% de las personas que viven en este país son inmigrantes en situación legal, ¿qué dice eso de nosotros? Pues que no aceptamos a los extranjeros. Odio esa palabra. Yo los llamo ciudadanos de otras naciones. ¿Por qué? Fíjense que en 1934 hubo una circular confidencial, pero que marcó la política de inmigración, que decía que 27 pueblos, nacionalidades, razas o religiones, todo mezclado, no podían entrar a este país porque no eran asimilables al mestizaje mexicano. Si eso no es racista y no es xenófobo, pues yo no sé qué es. Como dice Tomás Pérez Bejo, es una especie de xenofobia defensiva. Como, es que si entran nos van a afectar. Claro, tenemos razones para sentirnos amenazados porque los franceses nos invadieron, los estadounidenses nos invadieron en el siglo XIX, etcétera. Somos frontera con Estados Unidos, todo lo que quieran. Pero ¿cómo puede México ser un país que es el primer país expulsor de ciudadanos suyos? México es el primer país del mundo, en términos absolutos, no relativos, que expulsa gente fuera porque la gente muy pobre se va. Y es uno de los 3 países del mundo que menos inmigrantes acepta. ¿Qué habla? ¿Qué dice eso de nosotros? Bueno, entonces te digo porque la xenofobia desgraciadamente no solo caracteriza a los más poderosos de este planeta, va en múltiples direcciones. Es un mal del que sufrimos muchos y claro, los que tienen más poder marcan mucho más para dónde van las tendencias globales. Pero los que no tenemos tanto, también tenemos que pelear contra eso, dentro de nuestros países y contribuyendo a esa causa de manera internacional. Yo solo podría agregar que
Un gran peligro que ya estamos viviendo es la naturalización de esa violencia y de ese racismo, ¿no? Es decir, lo más peligroso que estamos ya experimentando es que vivimos en una sociedad racista y violenta y muchas personas no se dan cuenta. Y a veces reproducimos ese mismo racismo y esa violencia en nuestras familias y las organizaciones más íntimas de formación social, que es la casa, ¿no? La familia o el barrio. Entonces, cuando, por ejemplo, la gente tiene conciencia de que le dicen güerito y es un cumplido, entonces ahí ya es cuando se está dando una evidencia de la naturalización de la violencia. Pero también hay otro tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, la violencia de clase, cómo se le trata a la persona que se reconoce o se dice que es pobre, ¿no? Cómo se trata a la persona que es de piel de color más oscura, cómo se trata a los afromexicanos, a la gente de provincia. Es decir, esto es lo más peligroso que yo podría ver, que es justamente ya asimilar eso como una forma natural de vida, ¿no? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, agradecemos a los doctores Olivia Gal y Moisés Garduño y a los medios por acompañarnos. Que tengan buen día. Y muchas gracias a todos. Gracias por venir. Muchas gracias. Igual para mí.